Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Seguimos en el marco del tercer Congreso Internacional de Psicología Online. Darle el agradecimiento a cada una de las personas que se ha estado conectando con nosotros, a todas las universidades, a todas las empresas privadas que hicieron parte de este proceso, que se unieron para poder llevar el tercer Congreso Internacional de Psicología Online completamente gratuito para todos y para todas. Así que es invitarlos a que se conecten, a que disfruten de todas las conferencias que van a quedar grabadas en la página del Congreso. Invitarlos a que le den seguir a la página para que ustedes también puedan interactuar con las publicaciones que estamos haciendo, con las publicaciones que hacemos en vivo. A esta hora nos acompaña la doctora Berta Ramos del Río, desde México. Doctora, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchísimas gracias y un gusto de estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Voy a presentarles la doctora Berta Ramos del Río, es PhD en Ciencias en Salud Colectiva. Y la conferencia que nos trae hoy es Calidad de vida relacionada con la salud del paciente pediátrico hospitalizado con cardiopatía congénita. Doctora Berta Ramos del Río, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y será un gusto escucharla. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Como decía hace un momento, es un gusto estar con ustedes, participar en este evento. Y bueno, yo espero que la charla que tengamos el día de hoy pueda ser de su interés. Y pues es simplemente compartir un poco del trabajo que hemos venido realizando ya desde hace algunos años en el área de cardiología, nosotros como psicólogos de la salud. Y bueno, es precisamente en esta ocasión hablar un poco sobre lo que es la calidad de vida relacionada con la salud en aquellos pacientes pediátricos hospitalizados que han sido intervenidos o que han recibido algún tratamiento para corregir un problema cardíaco, en este caso una cardiopatía congénita. Y bueno, pues para empezar, me gustaría simplemente como una introducción, hablar un poquito de que las cardiopatías congénitas son ese defecto de nacimiento, ¿sí? Más común del cual se tiene registrado, ¿sí? Que afecta de 8 de cada mil niños recién nacidos y que es un defecto del corazón que puede ser de manera estructural o puede ser funcional. Es una enfermedad que puede durar años o incluso durar toda la vida. Anualmente, por ejemplo, se conoce que en Estados Unidos aproximadamente 35,000 bebés son diagnosticados con una cardiopatía congénita. En México, por ejemplo, las cifras son muy similares, aun cuando se sabe que hay como un subregistro, dado que no se tiene un mapeo importante en diferentes partes del país. Entonces, las estadísticas en México todavía no son sumamente, digámoslo así, definidas en cuestión de cuántos niños, si nacen alrededor del país, con una cardiopatía congénita. Se dice que el 25% de las cardiopatías que son consideradas como críticas van a requerir siempre de una cirugía o de otras intervenciones durante el primer año de vida. Por lo tanto, son niños que desde muy pequeñitos se someten a intervenciones bastante, ¿cómo decirles?, invasivas, ¿sí? Donde, bueno, si son intervenciones que son sumamente requeridas, dado que de lo contrario el niño, bueno, pues no podría sobrevivir, ¿sí? Y que, bueno, gracias a los avances del tratamiento médico y del tratamiento quirúrgico en las cardiopatías congénitas, actualmente el 85% de los bebés que nacen con este tipo de cardiopatías llegan a sobrevivir e incluso llegar a la vida adulta. Hasta hace todavía algunos años, el pronóstico de vida que se tenía de un niño con cardiopatía congénita era muy corto. Sin embargo, la tecnología, la ciencia, la evolución que ha habido en este campo ha permitido que estos pacientes incluso lleguen a la edad adulta. Y actualmente una de las preocupaciones muy grandes que hay es precisamente que cada vez más hay personas adultas con una cardiopatía congénita.
Y bueno, son pacientes que van a requerir de tratamientos, pacientes que van a requerir de ciertos cuidados a lo largo del tiempo y que bueno, se ha convertido actualmente en una preocupación, digamos, de los cardiólogos, ¿sí? Por otro lado, se dice que las cardiopatías congénitas actualmente son consideradas más como una enfermedad crónica, ¿sí? Más que una enfermedad terminal, como podía ser en el pasado. Algunas de las causas que pueden estar relacionadas a las cardiopatías congénitas, aun cuando no hay una de ellas que de manera muy clara y definitiva sea la causalidad directa de este tipo de cardiopatías, ¿sí? Sin embargo, se sabe que hay diversos factores que pueden promover y que pueden favorecer a la aparición de este tipo de enfermedades. Dentro de esas causas tenemos las causas hereditarias, ¿sí? Pocos casos son, pero sí los hay, de aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de que en otros integrantes de las familias también hay cardiopatías congénitas. Asimismo, por ejemplo, enfermedades crónicas en las madres, como por ejemplo la diabetes, ¿sí? Es otro factor de riesgo. Asimismo, las madres que padecieron algún tipo de enfermedades infecciosas, como por ejemplo la rubiola, la toxoplasmosis, el sarampión, en fin, otro tipo de enfermedades de este tipo. Asimismo, el consumo de alcohol durante el embarazo, el consumo de drogas, ¿sí? Se convierten en uno de los factores de riesgo más importantes. Y uno más es el consumo de medicamentos sin prescripción médica y donde, bueno, a veces son medicamentos que son controlados y que aún así hay pacientes que llegan a consumirlos y bueno, se sabe que la combinación a lo mejor de estos factores de riesgo podrían favorecer de manera importante a la causalidad de las enfermedades cardíacas congénitas. Por otro lado, tenemos que las tasas de supervivencia de estos niños en edad crítica son cada vez más bajas, ¿sí? Y que, bueno, digámoslo así, que a lo largo de la vida, pues nuevamente van a requerir de intervenciones, de tratamientos, de supervisiones, de evaluaciones a lo largo de toda su vida, ¿sí? Algunos de los síntomas que son característicos de este tipo de cardiopatías incluyen, por ejemplo, dificultades para respirar, por ejemplo, sudoración, dificultades para alimentarse. Son niños que incluso al tomar leche de un biberón, ¿sí? Los niños llegan a agitarse, ¿sí? Llegan a presentar taquicardia en un comportamiento tan natural como podría ser el de un bebé. Sin embargo, estos niños muestran este tipo de sintomatologías. Asimismo, por ejemplo, otro de los síntomas muy característico es el cansancio, la fatiga, ¿sí? El antecedente de enfermedades respiratorias, enfermedades pulmonares, ¿sí? Pero también hay un síntoma que es muy típico de niños con una cardiopatía congénita que se les llama cianóticos y que es una coloración azulosa de las terminaciones, por ejemplo, de sus dedos, de las mucosas de la boca, ¿sí? Entonces, son niños que aparentemente se ven como azulados, ¿sí? Es precisamente por la deficiencia en el oxígeno en la sangre, que es lo que permite que el niño adquiera en su piel ese tono azulado. Asimismo, algunos de los tratamientos para corregir este tipo de cardiopatías congénitas tiene que ver con pues, el control muy cercano de lo que es la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Generalmente estos niños tienen estos dos indicadores en un espectro alto, ¿sí? Son niños, por ejemplo, que también son sometidos a la colocación de dispositivos autoimplantables como un marcapaso o un desfibrilador automático, ¿sí? Que les permite regular las funciones de su corazón y mantenerse lo más estable, lo más normalmente posible. Asimismo, procedimientos de cateterismo y de cirugía y en algunas ocasiones incluso de trasplante de corazón.
Entonces, como vemos, son niños que tienen ciertas características, que hay ciertos factores de riesgo que hacen mucho más probable la aparición de este tipo de enfermedades y que, bueno, son niños que en muchos de los casos se corrigen este tipo de malformaciones anatómicas o estructurales y funcionales del corazón y pueden vivir casi de manera normal. Sin embargo, hay otros casos en los cuales no sucede así. Y bueno, se han identificado de manera muy genérica dos tipos de cardiopatías congénitas. Son las cardiopatías cianóticas y las cardiopatías acianóticas. Las acianóticas nosotros encontramos que hay un, aparentemente la apariencia que dan los niños es un estado normal, ¿sí? Sin embargo, son niños que se agitan, como decíamos hace un ratito, son niños que se enferman constantemente. Ajá. Entonces, este tipo de enfermedad, de cardiopatías acianóticas, ¿sí? Digámoslo así, el ver a los niños pareciera ser que son niños totalmente normales y funcionales. Sin embargo, sabemos que no lo es así. Y bueno, en las cardiopatías cianóticas encontramos con niños, como yo les decía, con este tono azulado y son consideradas las cardiopatías de mayor riesgo. Uh-huh. Las cardiopatías que requieren incluso de un mayor tratamiento intervencionista, quirúrgico. ¿Sí? Entonces, existen una diversidad de tipos, de categorías en función de estas dos tipos genéricos, cianóticas y no cianóticas. Por otro lado, tenemos que las cardiopatías congénitas desde la edad pediátrica implican una serie de cambios muy importantes a lo largo de la vida de estos niños. Son niños que constantemente son hospitalizados, ¿sí? Son niños que constantemente reciben tratamientos invasivos y dolorosos. Ajá, un cateterismo, por ejemplo, es un tratamiento invasivo, doloroso, con una recuperación de corto a mediano plazo, ¿sí? En otros casos hay intervenciones quirúrgicas a nivel de corazón mucho más complejas. Ajá. Y son niños que se encuentran, por ejemplo, ante una gran incertidumbre ante el futuro, porque son niños en los cuales en algunos el tratamiento que reciben quirúrgico, médico quirúrgico, pues algunas veces se corrige en cierto nivel la cardiopatía, pero no totalmente. Uh-huh. Son niños que no sabemos a lo largo del tiempo si vayan a poder reincorporarse a sus actividades normales, ¿sí? A escolares, por ejemplo. Asimismo, son niños que se enfrentan a cambios físicos, a cambios emocionales y a cambios conductuales importantes. Dentro de los cambios físicos encontramos que son niños de muy bajo peso, de muy baja talla, de tal manera que podemos ver niños que tienen 10 años y que aparentan tener 6 años. Entonces, ahí también hay este tipo de cambios que los niños enfrentan, por ejemplo, en su interacción con los otros. Asimismo, cambios emocionales porque son niños que, sobre todo en la edad adolescente, que se enfrentan a episodios de depresión importante, ¿sí? Y de ansiedad. Por otro lado, aspectos conductuales, ¿sí? Cambios en su comportamiento porque son niños que no pueden jugar de una manera activa como lo pueden hacer otros niños. Generalmente son niños que en la escuela, por ejemplo, no realizan actividades deportivas, uh-huh, no realizan actividades de alto impacto o que requieren velocidad o fuerza. Uh-huh. Entonces son niños que se mantienen a veces aislados, sin interactuar con otros niños. Uh-huh. Asimismo, se enfrentan a cambios en la esfera familiar y social, ¿sí? Y asimismo al ausentismo escolar. Son este tipo de niños que son inestables en cuanto a su asistencia escolar, a veces por la sintomatología que presentan y que, bueno, esto les impide tener una buena asistencia y un buen desempeño en el ámbito escolar. Uh-huh. Y bueno, todos estos cambios van a llevar a un deterioro en la calidad de vida de los niños y por lo tanto se ha convertido en una de las variables psicológicas importantes a observar en este caso en los niños con una cardiopatía congénita. Uh-huh. Entendemos que la calidad de vida relacionada con la salud
tiene que ver con ese concepto subjetivo, es decir, la apreciación que tiene la persona, ¿sí?, sobre su salud. Ajá. Y que se considera multidimensional porque la calidad de vida relacionada con la salud tiene que ver con las relaciones interpersonales que establecen los niños, con el manejo de sus emociones, con la funcionalidad que ellos puedan percibir de sí mismos en su interacción con la vida cotidiana. Por lo tanto, definiremos la calidad de vida como esa percepción, evaluación que hacen los niños, que tienen los niños, de las limitaciones que en diferentes áreas de su vida, biológica, psicológica y social, ha generado el desarrollo y el mantenimiento de la enfermedad a lo largo del tiempo, ¿sí? Tenemos niños en el servicio en el cual nosotros trabajamos, donde hay niños que se detecta la cardiopatía de manera muy temprana, incluso desde el nacimiento. Entonces son niños que se enfrentan desde muy pequeñitos a todas estas situaciones de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento, de hospitalizaciones, de estudios a lo largo de toda su vida desde que nacieron. Sin embargo, tenemos niños, niñas, adolescentes en los cuales se diagnostica la cardiopatía congénita ya en una edad mucho más avanzada, son adolescentes. Entonces, se diagnostica, se identifica la cardiopatía congénita y entonces esta nueva condición de los niños y de los adolescentes hace que su vida en ese momento cambie. Y por lo tanto, la adaptación a la enfermedad es mucho más compleja de lo que podía ser para un niño que empieza con este enfrentamiento ante la enfermedad y el tratamiento desde edades muy tempranas. Tenemos adolescentes en los cuales se muestran molestos, enojados, totalmente inconformes de estar en el hospital, de no saber qué es lo que tienen, de ver que su vida está limitada y de que ha cambiado de manera muy, muy significativa. Pues son niños que se enfrentan a un evento de vida sumamente importante y el cual a veces pues no entienden. Tenemos que, bueno, a partir de la inquietud que se tenía, sí, del área médica, acerca del por qué, más bien el cómo los tratamientos que estaban llevándose a cabo con los niños que eran recibidos en este servicio, querían saber en qué medida los tratamientos impactaban sobre la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes que eran atendidos. Entonces, al área de psicología nos pidieron que realizáramos un estudio de este tipo. Y bueno, de esta manera nosotros, por ejemplo, planteamos como un problema de investigación precisamente el cómo es que la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes con una cardiopatía congénita, después de haber recibido un tratamiento médico, quirúrgico, intervencionista, eh, eh, para corregir una cardiopatía congénita, ¿qué pasaba después de estos procedimientos en la calidad de vida relacionada con la salud de estos niños? Por lo tanto, planteamos como objetivo evaluar la calidad de vida relacionada con la salud del paciente pediátrico hospitalizado con una cardiopatía congénita, después de haber recibido tratamiento médico quirúrgico intervencionista para corregir ese tipo de cardiopatías. Por lo tanto, se decidió que el tipo de estudio fuera un estudio transversal, descriptivo y exploratorio. En el estudio participó una muestra no probabilística voluntaria de 80 pacientes pediátricos hospitalizados con un diagnóstico de cardiopatía congénita. Estos pacientes eran atendidos en la unidad médica de alta especialidad del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional, siglo XXI del IMSS, que es un hospital de seguridad social, ¿sí?, para los trabajadores, y que, bueno, donde se atienden principalmente pacientes tanto de la Ciudad de México como pacientes del interior de la República. Los criterios para poder seleccionar a los participantes en el estudio es que fueran, pues, nuevamente niños con una cardiopatía congénita, que tuvieran una edad entre los 8 y los 16 años de edad, que fueran escolarizados, ¿sí? Esto es, que supieran leer, escribir, recibir instrucciones, ¿sí? Que completaran una escala, que es el PET-L 4.0,
Asimismo, que los papás, una vez informados acerca del propósito de la investigación, pues bueno, dieran su consentimiento para que los niños participaran y pudieran responder a esta escala. De exclusión, pues bueno, teníamos que aquellos pacientes que presentaran síndromes congénitos asociados, ¿sí? Pacientes que estuvieran en algún protocolo de trasplante cardíaco y que de alguna manera a lo mejor fueron pacientes que ingresaron al protocolo, pero que no completaban la evaluación psicológica, entonces estos pacientes eran excluidos. Por otro lado, no eran incluidos aquellos pacientes que hayan ingresado al hospital por una condición crítica o bien que hayan estado en un estado de gravedad al momento de ingresar o niños que no hablaran español con los cuales no pudiéramos comunicarnos o niños que no supieran leer y escribir a pesar de la edad. Porque hemos tenido niños que pueden tener 8 años y que no saben leer y escribir precisamente porque los padres tomaron la decisión de que los niños no asistieran a la escuela por esa condición de cardiopatía congénita. El estudio lo llevamos a cabo en una ludoteca, ¿sí? Que es el espacio que tenemos nosotros en el área de cardiopatías congénitas. Es un espacio donde nos permite estar con los niños en un ambiente mucho más relajado, en un ambiente mucho más agradable para ellos, más que estar en su cama o en el área de hospitalización, sino más bien en la ludoteca, donde nos permitiera incluso tener una mayor comunicación y mayor interacción con ellos. El instrumento que nosotros utilizamos para evaluar esta calidad de vida relacionada con la salud es el cuestionario de calidad de vida para niños y adolescentes con cardiopatías congénitas, ¿sí? Se utilizó una versión que fue adaptada, que fue incluso validada para la población mexicana por psicólogos mexicanos y bueno, donde se pudieron observar que las propiedades psicométricas del instrumento pues eran bastante favorables y por lo tanto decidimos que ese sería el instrumento con el cual íbamos a evaluar esta variable. Y bueno, también el contar con el consentimiento informado de los padres con este formato con el cual contamos para poder asegurarnos de que los padres estaban totalmente informados, conscientes de la participación de sus hijos en el estudio y que bueno, que en determinado momento, si los papás decidían que el niño no participara, en última instancia, el niño no participaba. Se respetaba totalmente la decisión que tuvieran los papás. Ahora, en cuanto a los resultados, ¿sí? Tenemos que de esta muestra de 80 niños, el promedio de edad de todos ellos fue de 11 años. La mayoría de ellos, como podemos ver, eran niñas. La mayoría era de una procedencia foránea, ¿sí? El 55% de los casos eran niños que iban al hospital de diferentes estados de la República, que no contaban, por ejemplo, en sus localidades con los servicios que les pudieran proporcionar el tipo de atención médica que requerían los niños para poder atender su cardiopatía congénita. Y bueno, en este hospital de referencia encontramos con muchos niños que vienen de estas localidades. Asimismo, encontramos que la mayoría de los niños tienen una educación primaria y secundaria, pues por lo tanto tenemos niños que saben leer y escribir y que no mostraban ninguna dificultad al momento de responder la escala. El motivo de ingreso de los niños al hospital, el 31% eran por cateterismo, ya sea de diagnóstico o intervencionista. Bien, el 40% ingresaban por una cirugía programada y un 29% ingresaban por otro tipo de motivos, ¿sí? Que bien implicaban alguno de estos procedimientos combinados o bien algún otro. Teníamos que la clasificación o el tipo de cardiopatías congénitas que se encontraron en los niños en sus diagnósticos, el 69% eran cardiopatías no cianóticas. En cuanto a los resultados ya del instrumento de calidad de vida relacionada con la salud,
encontramos que en su primer factor, que es el de percepción de salud, los niños, por ejemplo, se les preguntaba, ¿cómo dirías que es tu salud en este momento? Y la mayoría de los niños respondieron que en ese momento de la evaluación ellos consideraban su salud como buena y en otros casos regular. Ajá. ¿Cómo es tu salud actual comparada con la de hace un año? ¿Sí? Actualmente, bueno, los niños contestan en su gran mayoría que es mucho mejor ahora y más o menos igual que siempre. Ujú. Entonces, de alguna manera deja ver que sí, el tratamiento al cual fueron sometidos con anterioridad, sí había tenido algunos cambios en su estilo de vida y que ellos estaban percibiéndolo de esa manera. Por otro lado, se les preguntaba, por ejemplo, ¿eres capaz de caminar, correr, trepar, saltar, igual que otros niños de tu edad? Y en este momento los niños contestaron que sí, cosa que anteriormente ellos no podían realizar. Asimismo, en cuanto a las limitaciones para actividades, la única limitación que ellos perciben aún con el procedimiento y con las ventajas que tiene el tratamiento es precisamente el practicar algún deporte. Si bien la mayoría de los participantes eran niñas, ¿sí? Tenemos un porcentaje importante de niños. Y los niños, por ejemplo, algo de lo cual se quejaban era que no podían jugar fútbol, igual que sus compañeros de la escuela o igual que con algún otros integrantes de su familia. Entonces era algo con lo cual ellos se quejaban mucho, ¿no? Es que no puedo jugar fútbol. Ajá. Y en el caso de las niñas era muy curioso que ellas, por ejemplo, les gustaba bailar. Uh-huh. Entonces, en otros casos realizar gimnasia, ¿sí? O nadar, y que, bueno, precisamente la cardiopatía congénita las limitaba mucho para realizar ese tipo de actividades. Entonces, en el instrumento encontramos que precisamente este tipo de actividades eran reportadas como aquellas en la cual se siente con mayor limitación aún con el procedimiento al cual fueron sometidos. En esta figura 2 podemos ver, por ejemplo, cómo se distribuyen los porcentajes en función de la asistencia que tienen los niños a la escuela. Y encontramos que el 61% de los niños, ¿sí? Ellos consideran que su asistencia a la escuela en este momento es mucho mejor, ¿sí? Niños que reportaban que anteriormente no iban a la escuela, ahora ya lo hacen de manera mucho más regular, mucho más sistemática. Uh-huh. En cuanto al aprendizaje, pues la mayoría de los niños no perciben, eh, digámoslo así, a ver, uh, en cuanto al aprendizaje, sí, precisamente por estas ausencias que a veces tenían en la escuela, los niños llegaban a reportar que tenían algunas dificultades para aprender, ¿sí? Son niños que, por ejemplo, como no les daban seguimiento a las actividades escolares, en el momento en que se reincorporaban a la escuela, ellos observaban que sí tenían un retraso en la escuela, dificultades para aprender. ¿Por qué? Porque no habían asistido de manera regular como lo habían hecho sus demás compañeros, precisamente por presentar los síntomas de la cardiopatía congénita. En cuanto a la autonomía, ¿sí? Los niños se perciben actualmente como mucho más autónomos, independientes, ¿sí? Para realizar otro tipo de actividades que antes no podían realizar. En cuanto a sus relaciones sociales, ¿sí? Ellos se perciben con una muy buena relación con la familia, con los amigos, ¿sí? Con las personas que forman parte de su entorno social. Por otro lado, en cuanto a la percepción emocional, ¿sí? Algo que nos llamó mucho la atención es que los niños se perciben con un estado emocional positivo, ¿sí? Se perciben, por ejemplo, contentos y optimistas, se perciben con energía, se perciben tranquilos, pero sin embargo también se perciben ansiosos, aun cuando la ansiedad generalmente la relacionaban más con el hecho de estar en el hospital, ¿sí? Sabían a qué iban al hospital, sabían que iban a ser sometidos a un procedimiento, pero aún así los niños, ¿sí? Reportaban que no se sentían tranquilos, no les gustaba, por ejemplo, el ser sometidos a ciertos procedimientos como ser inyectados para poder tomar muestras de sangre. Entonces son situaciones que a los niños
les estresaban y generalmente los hacía sentirse ansiosos ante ese entorno hospitalario en el cual vivían esos días o semanas durante su estancia. Por otro lado, en cuanto a la afectación emocional, ellos reportaban, por ejemplo, que la cardiopatía congénita es algo con lo cual tienen que aprender a vivir a lo largo del tiempo, ¿sí? Eh, Sin embargo, también reportaban que consideraban que el hecho de que ellos fueran pacientes con una cardiopatía congénita, esto implicaba que los papás, que esto fuera una gran carga, un gran peso para ellos. Y ellos lo percibían de esa manera. Entonces, a veces se preocupaban, por ejemplo, porque sus papás estuvieran largas horas en el hospital o bien hubieran dejado a sus hermanos a cargo de otras personas en el lugar donde ellos vivían. En fin, ellos se daban cuenta que su cardiopatía congénita, el tiempo que invertían los papás en su cuidado, eso también tenía repercusiones en su familia, pero también en ellos de manera emocional. En cuanto a la enfermedad cardíaca, tenemos que los síntomas que aún presentaban los niños ahora siguen siendo el dolor en algunas partes del cuerpo, ¿sí? Y en alguna medida todavía cierto cansancio, con esta sensación a veces de sentir poca fuerza, aun cuando veíamos cómo los niños se percibían paradójicamente muy energizados, ¿no? Muy animosos para continuar adelante, ¿sí? Eh, por otro lado, en cuanto a los antecedentes familiares, encontramos que en las familias no hay antecedentes familiares de una cardiopatía congénita. Por lo tanto, podríamos pensar que al menos en muchos de los casos de ellos, no era como uno de los factores de riesgo importantes relacionados con su cardiopatía. En cuanto a la afectación del cuidado, ¿sí? Encontramos que un porcentaje importante de los niños, ¿sí? Les interesa saber de su enfermedad, quieren saber acerca de ella, quieren saber qué es lo que se puede hacer para poder corregir su enfermedad, ¿sí? Son niños también que reportan que aún se sienten ansiosos, nerviosos de ingresar al hospital, porque eso les genera, sí, una gran incertidumbre, es bueno, tendré una recaída, cuántos días voy a estar hospitalizado, mis papás no están conmigo, en fin, ¿sí? Entonces, son situaciones que el niño reporta aún estando en la hospitalización. Y bueno, este miedo a las inyecciones, que creo que es un temor que no solamente los niños presentan, sino también incluso muchos adultos. Ajá. Y bueno, información sobre la enfermedad cardíaca, encontramos que curiosamente los niños reportan que no saben acerca de su enfermedad. Sin embargo, algo que hemos visto de manera muy reiterada es que tanto los cardiólogos como el nutriólogo en su momento, como el rehabilitador físico, incluso la enfermera, llegan a proporcionar información a los pacientes. Sin embargo, los pacientes siguen reportando que no tienen información o la suficiente información, lo cual nos hace suponer que tal vez la manera en la cual se está haciendo llegar la información a los niños no ha sido del todo la mejor y que tenemos que encontrar los medios y los recursos para que los niños en verdad perciban que tienen información que les es útil para poder manejar su propia cardiopatía. Uh-huh. Son niños también que demandan saber acerca de cuáles son las consecuencias y las complicaciones de la cardiopatía congénita. Y esto lo hemos encontrado mayormente en los niños adolescentes, ¿sí? En las niñas, por ejemplo, una gran preocupación de ellas, las adolescentes es, bueno, de qué manera una cardiopatía congénita puede influir para que yo pueda en su momento, cuando sea adulta, embarazarme. Uh-huh. La vida sexual que yo puedo llevar en su momento va a tener algunos cambios, ¿sí?
qué situaciones van a ocurrir en ese momento cuando yo tenga una vida adulta. Entonces, son consecuencias de la enfermedad que en este caso los adolescentes, se preocupan mucho por lo que va a suceder después y cómo lo van a manejar. Y bueno, también niños que demandan conocer acerca del tratamiento, ¿sí? Bien si van a ser sometidos a una cirugía, en qué va a consistir la cirugía, cuántos días van a estar hospitalizados, qué tipo de cuidados van a tener cuando egresen del hospital. Entonces, son preocupaciones que los niños tienen e incluso a edades muy, muy tempranas. Y bueno, sobre el diagnóstico, ¿no? A veces explicar el diagnóstico del niño que tiene una cardiopatía congénita con tetralogía de Fallot, por ejemplo, es muy complejo poderlo explicar. Sin embargo, allegarnos de esquemas, de materiales muy ilustrativos que nos permitan de manera muy general y muy concreta explicarle a los niños en dónde está ubicada su cardiopatía, cuáles son los efectos que se generan, qué es lo que vamos a hacer en la intervención. Este tipo de información pareciera ser que ellos la demandan y sería de gran utilidad para ellos y para sus familiares el contar con esta información en su momento. En cuanto a la hospitalización, aquí hay un error. Tenemos, por ejemplo, una pregunta de cuántas veces el niño ha tenido que regresar a la consulta médica. Pues tenemos aquí que los niños, por ejemplo, han tenido reingresos hospitalarios de 1 o 2 veces, ¿sí? Por mes. Ajá. Y bueno, regularmente esas ocasiones en las cuales los niños regresan al hospital después de una cirugía son precisamente para sus consultas de seguimiento. Entonces, nuevamente, el hablarle a los niños, el explicarles en qué consisten estas visitas, ¿sí? Eso hace que el niño se sienta mucho más tranquilo, coopere más, ¿sí? Y pueda estar mucho más dispuesto al tipo de procedimientos y de actividades que se van a llevar a cabo en la hospitalización. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos también, por ejemplo, si tiene conciencia acerca de cuántas noches ha pasado en el hospital y bueno, ya decíamos, ¿no? Son niños que han pasado de 1 a 2 noches dependiendo del número de veces que regresan a la hospitalización. Ay, permítame tantito. Y bueno, de alguna manera podríamos concluir en esta parte de los resultados que obtuvimos en esta investigación, que los pacientes con una cardiopatía congénita han mejorado su percepción de calidad de vida relacionada con la salud después de haber recibido tratamientos médico-quirúrgicos o intervencionistas. Entonces, sí, efectivamente, los tratamientos que actualmente se llevan a cabo con los niños mejoran la calidad de vida de ellos y por lo tanto también mejoran la expectativa que se puede tener de ellos en el futuro. Son pacientes pediátricos que demandan ser informados sobre su enfermedad y el tratamiento, que era lo que les comentábamos, ¿no? Tenemos que encontrar recursos, diferentes maneras de allegar la información a los niños y a los padres, de tal manera que los niños incluso se involucren en su tratamiento, se involucren en su autocuidado y asimismo ser también partícipe dentro del cuidado en casa y fuera de casa, cuando apoyando en este caso a los papás. Sobre todo cuando son niños ya en una edad que les permita realizar este tipo de actividades, ¿sí? Y por otra parte, que es importante continuar con intervenciones psicológicas que disminuyan la ansiedad y el estrés hospitalario en los pacientes, así como la preparación psicológica para procedimientos médicos invasivos en los pacientes y su cuidador. Este tipo de preparación psicológica es una de las actividades que nosotros realizamos en el servicio y donde se les muestra, ¿sí? Con una serie de materiales que han sido diseñados
de manera particular para dar este tipo de información a los niños previa a la cirugía, ¿sí? Ha permitido que haya un conocimiento de la situación y que por lo tanto una mayor eh, ajuste y adaptación de los niños a estas condiciones. Se les enseña, por ejemplo, técnicas de relajación para que ellos puedan manejar su ansiedad y el estrés. Se les enseñan, por ejemplo, técnicas para poder expresar sus emociones, ¿sí? Hemos encontrado niños, por ejemplo, los cuales están tan enojados de haber quedado, de estar en el hospital, que no quieren cooperar en nada. Entonces, el poder allegar a ellos este tipo de habilidades, de técnicas, han permitido que su ajuste sea mucho más adaptativo a estas condiciones hospitalarias. Entonces, el trabajo que hemos venido realizando en estos años, en verdad nos ha permitido ir implementando diferentes acciones que tengan que ver con la mejora de los niños en el hospital, pero asimismo con el desarrollo de algunos recursos, de algunos comportamientos que les permitan ser incluso mucho más adherentes, ¿sí?, a sus tratamientos, ¿sí? Nos ha permitido también el poder llevar a cabo algunos protocolos con los padres y prever algunas complicaciones que tengan que ver posterior a la hospitalización. Entonces, lo que les compartí esta ocasión no son más que estos resultados que tenemos en cuestión de la calidad de vida relacionada con la salud y los tratamientos, el efecto que tienen los tratamientos en estos pacientes. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Doctora Berta Ramos del Río, muchas gracias. Ahí está su correo electrónico para las personas que quieran seguirle, escribirle para más información. En el caso de los cuidadores, por ejemplo, tenemos un programa, ¿sí?, en el cual se llama el autocuidado del cuidador. Y es como enseñarle principalmente a cuidarse de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, que preste atención al cuidado de su alimentación, que tenga, que descanse, que aprenda a comunicar sus necesidades, que aprenda a expresar sus emociones, que aprenda a buscar información cuando haya necesidad de ella, ¿sí? Hemos implementado una serie de valoraciones psicológicas propiamente para los cuidadores, ¿sí? Y que tienen que ver, por ejemplo, con determinar en ese momento cuál es la carga percibida que tienen los cuidadores derivada del cuidado de un niño con una cardiopatía congénita, ¿sí? Hemos evaluado algunos aspectos que tienen que ver con la calidad de vida, también relacionada con la salud en los cuidadores. Hemos desarrollado algunos talleres, nosotros les llamamos talleres de intervención, donde a los padres en grupos, ¿sí?, en grupos de tipo grupos de apoyo, nosotros reunimos a los padres y hablamos, por ejemplo, acerca de las preocupaciones que tienen ellos como padres de un niño con una cardiopatía congénita. Entonces, lo que se ha hecho es abrir espacios donde los cuidadores puedan ellos hacer preguntas, expresar sus opiniones, expresar sus necesidades y donde también puedan encontrar algún tipo de estrategias o habilidades para enfrentar su papel como cuidadores de un niño con una cardiopatía congénita. Tenemos, por ejemplo, cuidadores de niños con una cardiopatía que tienen, por ejemplo, síndrome de Down. Y que en casa tienen, por ejemplo, 3 hijos, ¿no? Y también en edades muy pequeñas. Entonces, eso se convierte en una carga derivada del cuidado, no solamente por el cuidado del niño con una cardiopatía y además con un síndrome de Down, sino también el cuidado de su familia y de los otros hijos, ¿no? Entonces, hemos encontrado estas cosas en los cuidadores que nos ha permitido poco a poco ir diseñando algunas intervenciones
también para ellos. Bueno, bien interesante. Aquí nos pregunta Gloria Cajiao, ¿han probado instaurar mindfulness en el repertorio de los niños para reducción de estrés y la ansiedad, entre otros problemas emocionales? Sí, hicimos antes de la pandemia justamente, implementamos un taller que tenía que ver con el desarrollo de fortalezas y virtudes en los niños con cardiopatías congénitas. Entonces, trabajando con este modelo de la psicología positiva, ¿sí? Implementamos, por ejemplo, estrategias que favorecían o potenciaban lo que era la resiliencia en los niños, la esperanza, la creatividad, el pensamiento, el optimismo. Entonces, ese protocolo, por ejemplo, lo llevamos a cabo, les comento yo, justo un año antes de que iniciara la pandemia, y algo que queríamos era darle seguimiento, porque también pensamos que, igual que en el caso de los cuidadores, de que hay ciertas condiciones también positivas, tanto en los pacientes como en los papás, que les permiten de alguna manera ajustarse, enfrentarse de una manera distinta, mucho menos estresante a una condición de enfermedad o de tratamiento que si no tuvieran este tipo de fortalezas y de virtudes, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos papás, por ejemplo, que hemos encontrado como en la escala de carga del cuidador de salud, a veces puntuaban, ¿sí?, calificaciones de leves a moderadas. Y decíamos, bueno, ¿qué es lo que hay por ahí, no? Y encontrábamos que, por ejemplo, en algunos de los papás, la esperanza, ¿sí?, resultaba ser una variable positiva que hacía que los papás se enfrentaran de una manera diferente que otros papás, ¿no? Cuando no estaba presente esta variable. El involucrarse en el cuidado de sus hijos de una manera donde ellos se informan, donde ellos se adquieren habilidades y recursos para ser cuidadores, ¿sí? Eso les permitió, por ejemplo, pues ser mejores cuidadores, y nosotros tenemos la hipótesis que a medida de que el cuidador adquiere estas habilidades para cuidarse, va a ser un cuidador que va a cuidar mejor de su paciente y por lo tanto el paciente va a tener una mejor salud, ¿no? Entonces, pero bueno, son algunas de las cosas que hemos hecho con los cuidadores y con los niños. Algo que hemos hecho también es diseñar algunas estrategias donde se involucren ambos padres en el cuidado de los hijos y no solamente la mamá, en este caso, como cuidadora principal, sino cómo involucrar a los papás también en el cuidado de ellos. Entonces, ha sido muy interesante y hemos encontrado que el perfil, por ejemplo, del cuidador primario de un paciente pediátrico es muy diferente al perfil del cuidador primario de una persona adulta. Hemos encontrado que en estos perfiles el cuidador de un menor, de un niño, ¿sí?, son personas mucho más escolarizadas, están en una edad son más jóvenes que el cuidador de una persona mayor, de una persona adulta, ¿sí? Les decía, ya tienen una mayor escolaridad y hemos encontrado que sí, efectivamente, los papás de los niños también se involucran en el cuidado de los pacientes, cosa que cuando es un perfil del cuidador de la persona adulta, encontramos ahí que sí, efectivamente son solamente las mujeres quienes se dedican al cuidado del paciente y donde muchas veces desaparecen todos los familiares y desaparecen gran parte de la red social para poder involucrarse en el cuidado de los pacientes adultos, ¿no? Entonces, esto nos hemos dado cuenta a lo largo de este tiempo. Desaparece, tristemente, desaparece, el primero que desaparece muchas veces es el papá, ¿no? En estos procesos de familia. Hay un programa en los Estados Unidos que está promoviendo que se involucren los papás como una de las variables para disminuir la pobreza, ¿no? Y que tiene todo el sentido con esto que la doctora Berta menciona, y es como el involucrar al hombre en estas relaciones heterosexuales para que la mujer no asuma toda la carga, que se termina siendo un proceso supremamente complejo a nivel económico, social, familiar,
para estas familias que tienen unos diagnósticos como estos, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene mucho sentido. Creo que ahí es donde hay que trabajar para que mejoremos las condiciones de los seres humanos. Doc- Doctora Berta, una última pregunta y es, ¿cómo lograron adaptar el programa pues en este tema de la virtualidad? Porque entiendo que no ha sido tan fácil en estas épocas de COVID. Pues no ha sido fácil, la verdad. Bueno, nosotros en este hospital estuvimos laborando hasta principios, hasta marzo del 2020. Ujú. 2020, sí, sí, ¿verdad? Estuvimos laborando ahí y porque el hospital es un hospital COVID. Ujú. Entonces se restringe la participación de todo el personal, de todos los que, digamos, somos externos al instituto, porque nosotros vamos de parte de la universidad y entonces dejamos de trabajar durante este tiempo. Uh-huh. Trabajar de manera virtual, continuar nuestro trabajo de manera virtual es muy complicado porque, como les mencionaba, incluso en los datos, como un porcentaje importante de los pacientes que son atendidos son pacientes que vienen del interior de la República, a veces de lugares muy lejanos donde no cuentan con servicios de Internet, por ejemplo. Entonces, eso dificulta mucho el trabajo. Entonces, en este caso, el trabajo virtual, si el dar seguimiento a nuestras actividades de manera virtual, no ha podido ser posible hasta que nosotros podamos tener luz verde y reincorporarnos nuevamente a nuestras actividades físicamente en el hospital. Entonces, ahorita solamente los niños incluso están ingresando a la hospitalización siempre y cuando tengan una cirugía programada. De otra manera, no hay estancias. Bueno, pues creo que esas son todas las variables con las que debemos estar lidiando en estas épocas de COVID. Pero bueno, doctora Berta Ramos del Río, felicitarla por este trabajo que hacen. Creo que el aportar a estas familias en estos estudios terminan siendo como ese camino a ir recorriendo durante pues esos procesos tan largos, ¿no? Y tan difíciles para los niños, para las familias, para el sistema de salud también que termina siendo del que soporta todos estos procesos. Así que, bueno, muy interesante, doctora Berta, y pues agradecerle por haber hecho parte de esta versión del Congreso. No, muchísimas gracias a ustedes y con todo gusto de continuar en contacto. Claro que sí, así será. Y bueno, a las personas que siguen conectadas en este momento, invitarlas a que se mantengan ahí en línea. Recuerden seguir la página del Congreso, recuerden activar las notificaciones para cuando estemos en vivo puedan interactuar con los ponentes y las ponentes que hemos traído en esta versión del Congreso. Muchas gracias a los que se conectaron a esta conferencia, a la doctora Berta Ramos del Río, agradecerle por todo su conocimiento y por el tiempo que nos dio en este congreso. Doctora, feliz tarde. Gracias a ustedes, una tarde y un abrazo. Igual para usted, hasta luego. Hasta pronto.